todo lo que hemos visto. Yo creo que hay una cosa, una virtud, no sé si a lo mejor es por ese defecto personal que tenemos los arquitectos, que es leer de una manera transversal lo que habéis expuesto y los proyectos que habéis expuesto. Y yo creo que, bueno, pues hay muchas cosas que evidentemente se dicen cuando uno lee su propio proyecto, y otras son las lecturas, esas lecturas transversales que puedes llegar a realizar, ¿no? Lo primero es que, bueno, yo creo que hay muchos elementos de composición o de permanencias que están en los 4 proyectos, ¿no? Solamente número 3, así rápidamente, un poco como para abrir el debate, ¿no? Yo creo que los 4 edificios, de alguna manera, pues son como estructuras ambiguas, ¿no? Es decir, porque no definen muy bien lo que es el interior del exterior, juegan con ese digamos, búsqueda del despiste, por decirlo de alguna manera. El edificio, a lo mejor, de Pepe y Sara, pues es más nítido con respecto a esa disolución del interior y del exterior, pero evidentemente, por ejemplo, el vuestro, Ivonne, es un edificio que además tiene una plaza dentro. Es que es una plaza, o sea, una plaza que está dentro, pero que al mismo tiempo es una plaza que debería de estar fuera. Y claro, pues esas cosas que además se van repitiendo un poco, incluso en el proyecto del suelo 89, que no sabemos muy bien dónde están los límites, porque es un patio en el cual, por los límites, es patio, pero al mismo tiempo es un interior, pero sigue permaneciendo el patio, ¿no? Y creo que es una cosa, que es una virtud que es bastante grande, ¿no? Aparte de que, bueno, también, no sé si ha sido casualidad, pero hemos ido de una escala mayor a una escala menor, ¿no? Hemos llegado a un sitio en el cual era totalmente abierto, para luego meternos en una placita y luego ya hemos pasado a un recinto más acotado para ya hacer marquetería prácticamente, ¿no? Con el proyecto de suelo 89, en ese reducto tan pequeño que a mí me recuerda mucho de las construcciones que también tenemos aquí en Castilla. Hay muchas construcciones que al final tienes unos problemas de propiedad tremendas porque esos tentáculos que hablabais empiezan a ocurrir, ¿no? Se empiezan a llenar, empiezan, digamos, de alguna manera a colonizar los espacios y al final no sabes si la habitación de arriba pertenece al de la casa de al lado y tal, y creo que eso un poco también lo acabáis produciendo. Y luego, que parece que son proyectos hechos desde el cielo, ¿no? O sea, porque parece que son elementos que han venido desde arriba. Sobre todo se nota mucho en el de Pepe y Sara, ¿no? Como de alguna manera es una cubierta, es algo que viene desde arriba, pero en el caso también de Fluor también se nota, es un elemento que viene desde arriba, es una especie de gran cubierta. En el vuestro, y os digo, por esa sensación de espacio abierto, cerrado y tal, y en el caso del 889 porque al final esa cubierta es el propio patio, ese cielo, que al final es el que se intenta respetar. Y yo creo que los 4 proyectos, al final, lo que hacen es que yo no les llamaría arquitecturas, ¿no? Yo creo que los 4 proyectos lo que hacen es crear lugares. Dinamizan el ámbito, pero principalmente son lugares, ¿no? Son sitios, digamos, de relación. Habéis hablado mucho, sobre todo en los primeros proyectos, de participación. Y creo que es un tema que es muy interesante, ¿no? Cómo la arquitectura al final ya no se limita tanto a hacer un edificio, sino a crear un lugar. Creo que es una cuestión bastante pertinente, ¿no? Y que de alguna manera, si esta tarde vamos a hablar de cosas muy distintas, estos 4 proyectos hacen ciudad, ¿no? Están construyendo de alguna manera sitios de relación. Ayer decíamos que las viviendas eran una especie, las que habíamos visto por la mañana, las viviendas que habíamos visto por la mañana, que eran una especie de estructuras o soportes para la vida. Y ahora estos edificios en realidad son como si fueran grandes estatuas de la vida, crean lugares. Entonces, bueno, pues a mí, digamos, me han parecido muy pertinentes. Y como dice Eugeni, al final tienes que meter la puntita, y la voy a meter un poco, ¿no? Y sobre todo lo que quería comentar es que, y sobre todo a las generaciones más jóvenes, hablar de arquitectura. O sea, tenemos que seguir hablando de arquitectura. ¿Y a qué me refiero con hablar de arquitectura? Mirad, estamos en un momento en el cual, pues parece ser que todo viene mediatizado, hablamos de eficiencias energéticas, hablamos de participación, que no os quedéis solamente en eso, si eso siempre ha estado en el ADN de los proyectos. Hablamos de belleza, hablamos de composición, hablamos de escala, hablamos de esas cosas, que es el principio y el origen de esto que hoy nos reúne, que se llama arquitectura. Entonces, hablaros de esas cosas, porque esas cosas es la mejor manera de narrar y de contar y de comunicarnos entre nosotros.
Hay un libro, ¿no? Que llevo, bueno, pues no sé, pues de estas cosas que no sé quién decía ayer que leía ya menos de arquitectura y le interesaban ya leer otras cosas, a pesar de que eres muy joven, ¿no? Pero lo comparto, ¿no? Y evidentemente hay un libro, un pequeño libro, se llama El intelectual plebeyo, ¿no? Y ese libro lo que dice principalmente es que, de alguna manera, basta ya de especialidades, ¿no? Que son buenas, pero la especialidad lo que hace es reducir demasiado, un ámbito demasiado reduccionista. Reivindiquemos, lo que dice el libro, y algo mío también, es que reivindiquemos el acto intelectual del proyecto. Entonces, que tengamos no solamente una visión parcial de cada cosa, sino que, por favor, sobre todo la gente más joven, coger, ¿no? Ahora que hoy hay muchos estudiantes, coger el proyecto, hacer una visión intelectual, hacer una visión global, porque lo que necesitamos es gente que piense en todo, no solamente en una parte. Y bueno, y con esto pues quería, pues nada, que comenzáramos el debate o bueno, que pudierais apuntar cualquier tema que, bueno, pues de tantas cosas que he lanzado y que no sé, y que, bueno, si podéis coger el relevo lo agradecería. Yo creo que, si me lo permitís, voy a empezar porque, claro, cada vez que iba oyéndote, Óscar, pues me estaba quitando las palabras de la boca, ¿no? Porque efectivamente desde esta mañana, cuando me iban exponiendo los distintos proyectos, pues efectivamente iba viendo como ese hilo común, ¿no? Y que además creo muy interesante que además hayas terminado con la conclusión de la especialización, que efectivamente ya toca un poco el tema de la docencia y de los planes de estudio. Lo que sí efectivamente está muy claro y que yo creo que tenemos que salvar también en cómo se enseña la arquitectura aquí en España en relación con otros países de Europa, y tenemos que salvarlo como un tesoro, es efectivamente este tema, ¿no? La capacidad del arquitecto en pensar todo, pero sobre todo aquí que estamos en la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, me encantaría que se pudiera pensar que en un futuro sea la Bienal Española de Arquitectura, pero porque arquitectura es urbanismo. Yo creo que todos los proyectos que hoy hemos visto están haciendo proyectos urbanos, o sea, son urbanismo, en el momento en el que como bien decías, ¿no? Son capaces de crear un lugar o interactuar con el espacio urbano. Está clarísimo el proyecto, todos, ¿no? El que habéis presentado vosotros esta mañana, en el que el mismo ya está creando ese espacio urbano, te recibe, es la permeabilidad de crear esa playa dentro, no sabes si está dentro o fuera. O sea, pensando también, hombre, en nuestros antecedentes y todas las teorías y todos los que viene desde la posguerra, ¿no? En el que había muchas teorías y muchos pensamientos en el que pensamos que, bueno, que el no urbanismo también es posible, ¿no? No seguir pensando en la retícula, que el edificio simplemente es una pieza de ajedrez dentro de una cuadrícula, sino que la arquitectura es la que realmente tiene que crear esos espacios urbanos, ser amable y crear, pues, efectivamente, espacios que son urbanismo y arquitectura al mismo tiempo. Quería corroborar de nuevo este tema, ¿no? Que por qué urbanistas y arquitectos, ¿no? Cosa que sí está muy definida en Europa, en otros países, en Francia, y sin embargo aquí tenemos la capacidad de ser arquitectos, igual que no decimos arquitectos y diseñadores interiores, ¿no? Es que todo se engloba dentro de esa palabra, ¿no? Menos mal que ya tenemos proyectos de otra escala, porque si en otro momento me hubiera sentido mal que yo viniese aquí para que me dijese que no hacemos arquitectura, que encima mi proyecto es más pequeño. Pero bueno, es verdad que cuando dices que si trabajamos desde arriba, de que si no hay proyectos, de que evidentemente son proyectos, por lo menos en nuestro caso, que yo creo que lo refleja muy bien la imagen de los niños acomodados en el meteorito, ¿no? Evidentemente no es tan inmediata, nosotros nos llegamos, nos acomodamos y ya está. Ese meteorito que nos encontramos está lleno de suciedades que tenemos que quitar para encontrar un hueco y saber de qué manera nos metemos. Pero prácticamente nuestra arquitectura en este sentido es fácil porque solamente se trata de limpiar y acomodar. Tenemos que tomar menos decisiones, aparentemente, ¿no? Luego, todas las decisiones que están tomadas, como hemos contado en la charla, tienen que ver con nuestra forma de entender la ciudad. Pero, como hemos dicho, es algo que llevamos intrínseco a nosotros desde pequeño, tampoco nos parece que tenga un especial interés, ¿no? O
sobre todo frente a obras que hemos visto en los días anteriores que tienen que tratar tantos temas, se tienen que exponer tanto, crear tantas situaciones. Bueno, sí, está bien, puede ser que la nuestra no tenga... Y después, respecto a la forma de construir, que no son arquitectura, nosotros tenemos otras 2 obras finalistas en la Bienal, una de ellas, no sé si lo conocéis, un pequeño pabellón redondito, siempre probamos en el estudio que eso ya no era ni un proyecto, ¿no? Que lo que habíamos hecho un mueble bar, esa pieza que había entre las casas, ¿no? Porque era una pieza de mobiliario. Pero cuando reflexionamos sobre esa obra, muchas veces nos ponemos, nos ponemos codo a codo con Borromini y con esas piezas pequeñas que hacía. Entonces, ¿dónde están los límites de arquitectura en este aspecto? Yo creo que nada es arquitectura o todo es arquitectura, ¿no? Yo creo que es la mirada de nosotros, o tu posicionamiento como arquitecto, encontrar la arquitectura en cualquier lugar, ¿no? Sí. Probablemente cuando comentas que casi no son arquitectura, ¿no? En nuestro caso, no sé si nos hemos dejado igual en el tintero bastantes cosas, pero ahora comentábamos con Mercè en la cafetería. Ha sido el proyecto más fácil que hemos hecho nunca, porque parte de una conversación, ¿no? Y esas palabras que surgieron, que sirvieron para generar conversaciones, han dado como resultado una arquitectura. Pero como comentábamos, hemos metido una playa dentro del edificio, ¿no? Entonces, todo ese juego de calentar un poco esa imaginación de las personas que ya habitaban esos edificios, pero no eran arquitectos y teníamos que conversar, pero no hablar de decidir las arquitecturas con ellos, son los que han hecho de alguna manera, o nosotros con ellas hemos hecho ese camino, ¿no? Es decir, hay unas decisiones importantes en ese proyecto que ya vienen dadas de una conversación, no de una forma. Y todas las demás decisiones se toman al final por lo que hemos contado, tanto por orientaciones, pero por ya las pretensiones o los deseos que tienen ya esos usuarios de que ese proyecto pedagógico deba de ser, ya no sé si la palabra es flexible, adaptable o casi indeterminado en el tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, al final, bueno, no es más que construir techos y construir lugares, como decía Pepe, ¿no? De alguna manera nombrarlos, ellos deciden nombrar Ondarza, que es en euskera la playa, el nuevo espacio principal del edificio, ¿no? Ahí empiezan de alguna manera a tejerse como varias capas, ¿no? Pero sí hay una importante que a nosotros nos ha ayudado, que es la de la conversación, ¿no? Con una comunidad que ya existe. En otras veces todavía no existe el usuario, ¿no? Entonces es más complicado en ese caso, ¿no? Sí, bueno, yo pienso un poco como Óscar. Al final, el eje conductor de estos proyectos, que lo he ido descubriendo a medida que hablabais todos vosotros, es esa capacidad de hacer un espacio vivible en el que puedan surgir muchas cosas y esa cubierta, una cubierta que es playa, una cubierta que se va degradando, una cubierta que se pliega y acoge un uso y una cubierta que se va casi ocupando en esos pequeños espacios y generando diferentes huecos. Al final, un poco todo es como esa habitación exterior, ¿no? Esa habitación exterior que decía Bernard Rudowski, ¿no? Pues nosotros eliminamos la parte del techo, de la malla esa que iba en proyecto, pues, y podíamos ver el cielo desde, ¿no? Esa habitación exterior y también me generaba esa sensación con la escuela, esa cubierta, pero al final todo era abierto al patio. Y creo que es muy importante en este mundo de eso, de especializaciones, de hay que saber. Al final, lo que nos enriquece a nosotros como arquitectos es el conocimiento global de un montón de cosas que a veces empezamos desde lo pequeño y el detalle y nos lleva a lo global, o desde el global al detalle. Pero si perdemos y nos especializamos mucho en una sola cosa, perdemos esa capacidad que creo que tenemos, y que aunque profesionalmente se nos está pidiendo muchas veces esa especialización, ¿no? Para ciertos contratos o para ciertas cosas, si perdemos nuestra visión global que se nos ha enseñado desde la escuela o desde cuando viajas,
cuando el arte, la escultura, la música, el cine, todo eso lo vamos juntando o guardando en una maleta y al final también genera esa visión global arquitectónica, y si perdemos eso nos convertimos en, no sé, un poco en máquinas, ¿no? de la sostenibilidad o de, no sé, bueno. Efectivamente, es que hay una cosa, yo no sé qué os habrá pasado a todos, ¿no? Los arquitectos que estamos aquí o los que estamos allí, porque parece que por un lado va la teoría y por otro lado va la práctica con respecto a la especialización, efectivamente. En nuestro caso, nos ha pasado que, bueno, una vez pues conseguimos meternos en un concurso para hacer un hospital. Lo que pasa es que nosotros no habíamos hecho nunca ningún hospital, pero conseguimos que el estructurista sí hubiera hecho hospitales, el de instalaciones, todos nuestros equipos hacían hospitales, menos nosotros. Pero conseguimos colarnos con esa justificación de que teníamos esa capacidad técnica. Pero claro, como no sabíamos hacer hospitales, pues no queríamos repetir modelos y tipologías, pues empezamos a inventarnos un nuevo modelo, una tipología, porque finalmente no podíamos heredar modelos que, vale, que sí, que eran muy funcionales, pero es que hoy en día la sociedad contemporánea y la sociedad demandaba otras cosas más aparte de la función, como es la humanidad, tener espacios que recibas a los enfermos, a los familiares. Entonces, claro, de repente empezamos a inventarnos una tipología. Tuvimos mucha fortuna porque después de que estábamos invitados 5 equipos, todos que habían hecho hospitales en toda España, súper técnico, no sé qué, nuestro que era justamente una cosa que rompía esquemas porque por supuesto era muy funcional, por eso teníamos nuestros técnicos asesores, pero y bueno, resultamos ganadores. Dijimos, bien, nos vamos a especializar en hospitales. Hemos conseguido, hicimos nosotros un máster en hospital y a partir de ahora ya nos llamarán para hacer hospitales. Y podríamos ya tener como trabajo en el estudio para hacer hospitales. Qué bien hemos conseguido entrar aquí y tal. Bueno, pues ahí se acabó. Jamás hemos hecho un hospital. O sea, nos especializamos, pero para uno. Y así ha sucedido con todos otros programas que hemos hecho. Una universidad, una. Ya está. O, bueno, sí, estamos haciendo una segunda, pero en vivienda colectiva sí es verdad que, como efectivamente al final el 80-90% de las ciudades es vivienda colectiva, sí, ahí sí tenemos que repetir, porque si no hace falta como más. Pero en ese sentido es lo que quiero decir, ¿no? Que no nos engañemos, efectivamente. O sea, al final somos arquitectos, igual que estábamos hablando de que arquitecto engloba urbanismo, y arquitecto engloba todas las tipologías y todas las especializaciones. No podemos tender a esto porque es falso, es mentira. O sea, lo hemos vivido en nuestra propia carne y creo que todos nos pasa igual, porque nos crecemos ante una nueva situación. Nosotros somos simplemente todos, y además los arquitectos que tengamos relación con la docencia, somos investigadores constantemente en dar respuesta a la sociedad. Fuera tipología, fuera especialización, evidentemente tenemos que ser muy técnicos, muy sostenibles, muy rectos en todo, ¿no? Y muy profesionales, pero después está ese reto que nos caracteriza a los arquitectos de poder llegar a todos los puntos. Creo que no podemos perder, efectivamente, insistir en ello. Juanjo, creo que quería apuntar algo. Sí, gracias, Joven. Bueno, yo creo que este esfuerzo siempre como de establecer límites o categorías, ¿no? Esta suerte como de inquietud que nos entra cuando parece que la arquitectura no acaba de encajar con los patrones más o menos ortodoxos, se resuelve en verdad si comprendemos que en el fondo la Bienal lo que ha venido a poner encima de la mesa es que el proyecto moderno es un proyecto inacabado de alguna manera, ¿no? Voy a explicar esto que quiero decir. Yo he escuchado, todos hemos leído hablar a Xavier Monteith de urbanismo de interiores, ¿no? Donde ya estaba un poco lanzando estas claves, o al mismo Pepe le escucho yo hablar de su arquitectura como paisajismo de interiores también, ¿no? Que tiene como esta resonancia tan bonita de lo macro en lo micro. Y en el fondo, cuando la Bienal ha recuperado expedientes igual insospechados en bienales de hace unos años, ¿no? Como los que se han visto esta mañana aquí, lo que está recuperando un poco una actitud previa a la actitud moderna, ¿no? Es decir, igual que ayer hablábamos de ciertos modelos casi atávicos, las viviendas que se están proponiendo, que vuelven a ser de muros de carga, que vuelven a ser indistintos, genéricos, también hay aquí una recuperación de unas actitudes ante lo construido, ante lo persistente, que de alguna manera la modernidad había olvidado, ¿no? Y en el fondo, al contrario que en el título de Bruno Latour, siempre fuimos modernos. Y por eso nos choca y nos sentimos incómodos cuando vemos este tipo de arquitectura y negamos su posibilidad de ser arquitectura en sí misma, ¿no? Pero si nos retrotraemos a un momento previo a la modernidad, estos expedientes, que después recuperaron los Smithson, ¿no? Cuando se encaraban un muro en el pabellón solar,
o personajes casi periféricos, ¿no? Como Pleknik, ¿no? Que recicla las cosas. Era un proyecto que la modernidad había avanzado, había abandonado, pero ¿quién va a discutir que el templo malatestiano de Alberti no es una pieza capital de la arquitectura, ¿no? Entonces, lo bonito del catálogo de la Bienal, yo creo que viene como a puntualizar el proyecto moderno. Que las últimas bienales, hablo de las previas a las crisis, sí podían ser más fieles, aunque estuvieran vestidas de otra manera, sí coincidían con ese arquetipo de lo moderno, como lo que se surge como desde la nueva planta, que establece reglas muy claras, y esta bienal denota que, a golpe de crisis si queréis, pero hemos recuperado una vía perdida que se había de alguna manera interrumpido durante la modernidad. Yo creo que eso es positivo. Si es arquitectura o es urbanismo de interiores o son paisajes que caben en un adentro, pues eso ya me da más igual, ¿no? Pero lo que celebro es que esos expedientes están al mismo nivel que piezas, bueno, pues tan rotundas y tan claras como las de Emilio del primer día, como las viviendas de ayer de Blanca, en fin, ese tipo de obras como tan apabullantes, ¿no? Porque son tan claras en su lectura, ¿no? Bueno, esto me lleva a pensar que lo difícil que lo ponemos, porque, bueno, esto, si somos técnicos, o si ayer por la noche en una conversa Abraham comentó que alguien que le había llamado técnico, ni recuerdo si dijiste que tenías ganas o lo dijiste, pero decir que no soy técnico, soy intelectual. Y como esto, tenemos que luchar un poco por la tranquilidad de llamarnos intelectuales. Ahora lo hacemos un poco así, casi diría en privado, podemos hablar de las capas, digamos, más de ideas, más de referentes, más esta parte intelectual, pero muchas veces hacia la sociedad nos tenemos que disfrazar de técnicos, o como en el Ayuntamiento de Barcelona nos llaman redactores, que suena como que el siguiente ya es la impresora. Pues simplemente reivindicar la intelectualidad de nuestro trabajo, que yo creo que durante estos 3 días siempre ha estado muy presente en las explicaciones. Yo lo que quería sacar un concepto que Sara y Pepe sacasteis, que era esta idea que el proyecto va adelante, o sea, que hay un imaginario o incluso una imagen de proyecto que está antes que la resolución del proyecto. Y yo creo que aquí, para intentar establecer conexiones y con todo el riesgo de equivocarme, yo veo diferencias entre las 4 propuestas o 4 equipos, pero básicamente propuestas, porque seguramente uno tiene proyectos que aplican una táctica de ataque y otros que sean otro. Pero yo veo que en la escuela y en la tribuna pública hay como una necesidad o una voluntad de crear un imaginario, mirar unos referentes, y hay una imagen previa al proyecto. Unos detectan que hay este gran vacío y que hay que hacer un cierto monumento, un cierto artefacto grande, algo que brille, algo que tenga como su propio volumen y que aterre ahí. Después ya se verá de qué manera, pero que también trabajáis con referentes. Y luego Pepe y Sara, también esta idea, bueno, todos los referentes que nos habéis enseñado, la idea de la cubierta, etcétera, etcétera, y después la escuela se construye como debajo de esta idea. Y en cambio estoy como pensando que el proyecto de Ivonne y Ciar, esta conversación que comentas, digamos, esta conversación sustituye la idea formal del inicio, después la forma sigue en el proceso, aparece, evidentemente, siempre formalizamos cuando construimos y tenemos que dar una imagen y solucionar 1000 cosas y al final acaba saliendo como esta imagen de arquitectura, pero es posterior, empieza con la conversación, y yo creo que solo 89 la conversación es, aparte
con el Federico. Federico es con esta situación absolutamente compleja, que es una conversación con las preexistencias, los límites, etc. Y creo que es interesante ver que hay, quizás, esto es aquí la pregunta, hay situaciones que piden empezar de la imagen y situaciones que piden la conversación, o son maneras de hacer de los estudios. Bueno, yo creo, no sé quién decía, ¿no?, y lo comparto plenamente, que los proyectos al final, un buen proyecto es la suma de tus inquietudes personales como arquitecto y una respuesta a unas necesidades sociales, ¿no? Entonces, equilibrar eso, hay proyectos en los que uno se impone frente al otro, no descartando ninguno de los dos, ¿no? Entonces, ¿qué va antes? O sea, la imposición, no lo sé. Y me cuesta mucho trabajo establecer qué va antes, porque siempre va en paralelo. Cuando ayer hablamos de intuición, pues yo creo que la intuición no es eso, son las inquietudes personales de cada uno. Muchas veces hay como enamoramientos con proyectos, porque te ves incluso un concurso que dice, me voy a presentar a ese concurso porque llevo detrás un montón de ideas que aquí lo puedo poner en práctica claramente, y otras veces al contrario, ¿no? Empiezas a analizar la necesidad de un programa concreto y empiezan a aflorar en ti pues ciertas inquietudes que tiene, pero evidentemente nunca puedes ligar una de la otra. Entonces, claro, en contextos como el nuestro, a lo mejor tienes que analizar más, en contextos como los vuestros que estaban pidiendo una pieza icónica, ¿no?, un referente en el barrio, pues es más fácil empezar con la idea y ya tu imaginario se pone en marcha, ¿no? Y luego metes las cuestiones sociales que evidentemente en todos los proyectos yo creo que están perfectamente integradas, ¿no? Sí, yo opino un poco como ella. Al final no es tanto el estudio o yo misma una metodología concreta de, pues, con todo el ideario inicial o no, depende yo creo que depende del proyecto, de la situación del proyecto, y cada uno eso, siempre tiene esa intuición o esa inquietud, cada uno tiene unas diferentes, pero no es tanto el proyecto te va pidiendo el encargo, o el proyecto te pide si irte más a ese imaginario o estudiar más el lugar, y el lugar te va pidiendo también cosas. No sé, en nuestro caso, yo no sé, Pepe, si tú quieres comentar o completar lo que yo diga, pero es curioso porque en nuestro caso lo único que tenemos claro ante cualquier proyecto o reto o concurso es qué es lo que no queremos hacer. O sea, esto es como cuando nuestras hijas están ahora que no saben qué estudiar la carrera y no sé qué quiero ser, no sé qué quieres ser. Mira, lo más importante es que sepas qué no quieres hacer o qué no quieres ser. Pues en la arquitectura yo creo que igual. Tenemos, no sé cómo llamarle, pero sí, ¿no? O sea, que tenemos como rabia o miedo, o no es miedo, es rabia o impotencia de ver cómo se siguen repitiendo muchas tipologías por inercia y que nos vamos dando cuenta que no dan esa respuesta a la sociedad actual. Eso es como clarísimamente eso. Y entonces, claro, para nosotros siempre cualquier concurso es una investigación nueva. Y entonces sabemos, digo, no queremos repetir más esto, que es más ahora fomentado con las redes sociales, con las imágenes y no sé qué, y el objeto, no sé qué. No queremos repetir esto, queremos pensar en algo nuevo, algo diferente. Investiguemos sobre otra manera de resolverlo. Y por eso vamos como las búsquedas como muy en la esencia, muy al principio. Yo creo que nuestras referencias prácticamente nunca parten de arquitectura, sino parten de otros conceptos diferentes. Y llegó un momento, ¿verdad, Pepe, que cuando llevamos ya alguna serie de concursos o proyectos, nosotros decíamos, estamos preocupados porque decíamos, es que todos nuestros proyectos son diferentes, ninguno tiene nada que ver con nada. Y claro, vemos las monografías de Stephen Hall, no sé qué, y han sabido hacer, perfeccionar su sistema, pero es que nosotros siempre, cada proyecto empezamos de cero, no somos capaces de hacer copia-pega de los detalles constructivos de uno a otro, todo tenemos que proyectarlo otra vez de nuevo para ser coherentes en todas las escalas de la construcción. No somos capaces, ¿por qué estamos
dedicamos tanto tiempo a los proyectos. Nuestro estudio va a llegar a una quiebra porque dedicamos demasiado tiempo y no somos como los ingenieros en Francia que te dicen, ya no puedo trabajar más, ya ha llegado el número de horas. No, nosotros estamos constantemente repensando a todas las escalas y no repitiendo nunca el detalle. Y recuerdo que hablando con Fernando Márquez, dije, no, nuestros proyectos son todos iguales. Digo, ¿cómo todos iguales? Sí, porque buscan lo mismo. Siempre hay diferentes maneras para responder y buscar lo mismo, ¿no? Que yo creo que es esto con lo que hemos empezado la charla hoy, ¿no? El cómo la arquitectura quiere participar y activar el espacio urbano, cómo la arquitectura es urbanismo al mismo tiempo, cómo el espacio público de la ciudad tiene que ser igual de público cuando entras en un edificio público o un espacio colectivo de unas viviendas colectivas, cómo usar la arquitectura como un activador urbano, cómo usar la arquitectura para evitar que la ciudad sea vacía, ciega, sino buscar permeabilidades. Todo esto, que es nuestra preocupación, está en todos los proyectos, pero claro, resolviéndolo de manera diferente porque depende del programa, pues depende del sitio, depende de todo. Pero efectivamente, siempre partimos de la idea de qué no queremos hacer y a partir de ahí surge algo nuevo. Sí, yo creo que además en el contexto en el que la mayoría de estos proyectos se han desarrollado, que ha sido un contexto de crisis, en una situación en España complicada, algunos de ellos desarrollados durante mucho tiempo, otros en contextos muy económicos, otros inventándonos proyectos donde no la había. Yo siempre me acuerdo de una entrevista que se le hizo a Vázquez Montalbán, que le encantaba la comida, ¿no? La cocina y demás. Y él decía que su plato preferido era el bacalao al pil pil, porque realmente era donde había visto que la mano del hombre podía ser más sublime en cuanto a lo que supone cocinar, ¿no? Decía, de un trozo tan seco, el bacalao en salmuera, esa forma de cocinar que implica una técnica brutal, ¿no? Porque tiene que estar siempre en un movimiento continuo, tienes que saber el material que tiene, es una cocción como a fuego lento, acaba una cosa tan sumamente deliciosa, ¿no? Pues yo realmente veo que aquí en esta Bienal hay mucho bacalao al pil pil. O sea, hay gente que sabe técnica con unos contextos y unos materiales paupérrimos, unas condiciones dificilísimas, pero ahí con ese movimiento lento, pausado. Entonces, al final, tus inquietudes, tu técnica, todo está pasado por ese filtro de unas condiciones concretas en España que yo creo que le ha venido bien a la arquitectura. Y ahora a ver si vienen más proyectos y ya podemos desarrollar todo este conocimiento, ¿no? Pero creo que ha beneficiado, ¿no? Ese momento de pararnos, pero con gente muy formada, muy bien preparada, hemos conseguido muy buenos proyectos. Mira, sí. Sí me gustaría rescatar un poco lo que lanzaba Ana, perdón, la imagen esta de que si el proyecto va por delante, va por detrás. En nuestro caso, siempre decíamos que el proyecto vendrá con todo el riesgo que eso supone, ¿no? El no tener un poco unas asas donde agarrarte, ¿no? Pero vendrá porque trabajamos sin programa. El proyecto pedagógico se estaba haciendo, entonces nosotros estábamos acompañando aquello. Entonces, nuestro objetivo principal, la primera estrategia fue vamos a ocupar el mayor suelo posible, vamos a generar mayor superficie de cubierta posible para que aquello pueda ser, ¿no? Espacios que puedan ser, ¿no? Marcábamos. Y luego ya empezaron a tomarse decisiones, ¿no? De la crujía, de no sé qué. Y al final acabó apareciendo una arquitectura. Las imágenes que poníamos, que es verdad, al final no tomas arquitecturas, pero son imágenes que calientan un poco esas conversaciones, ¿no? Y aquellas fueron las que guiaron más o menos esa arquitectura que luego vino, ¿no? Es un poco, bueno, otro tipo de... A ver, yo me he apuntado varias cosas, pero ahora que hablabas del bacalao al pil pil, si os fijáis, y cojo un tema no para entrar en él, porque ahí nos podemos estrellar, pero no puedo evitar sacarlo, que ya lo habéis comentado. Hay mucho bacalao al pil pil y no hay ningún especialista. Y yo creo que ahí está la clave. O sea, Sara, no os hagáis especialistas en hospitales, por favor, que entonces será un desastre. Bueno, yo ya pasaré de mirar lo que hacéis, porque si os ponéis a hacer hospitales os pasará eso, que os convertiréis, o sea, el corta y pega ya será inevitable. Y justamente si lo que vemos aquí es tan excitante, es justamente por esa, a mí me gusta llamarlo ingenuidad, que aplicamos a todos los proyectos siempre cuando entramos, ¿no? Que yo no soy especialista en esto, con lo cual parto con ventaja.
porque tengo todas las opciones del mundo frente a mí para ir, mientras que el especialista ya sabe que de esas 100 versiones, 99 no funcionan, con lo cual ni lo intenta, ¿no? He visto que en la presentación de los currículums de cada uno, de María y Juanjo, ¿no? Óscar, has dicho, y supongo que lo has sacado, supongo, de ellos, que no son especialistas en nada, ¿no? Esto es fuerte, porque... No, pero una cosa. Nosotros es algo que decimos, ¿vale? O sea, también nos presentamos así. En realidad, con un poco de cachondeo, cuando nos presentamos a alguien que no nos conoce, no, somos arquitectos. Y dice, normalmente es, ¿y en qué especialidad? Hostia, como que cabrea, ¿no? Le decimos, pues nosotros somos especialistas en calidad. Y punto, ¿sabes? Y a ver si así, ¿no? Ya no pregunta, ¿no? Os lo digo porque es otra, ¿no? De decir, ¿en qué eres especialista? En calidad. Ya está, ¿te parece poco? No sé, ya es mucho, ¿no? Lo bueno es que aquí no había ningún especialista. Bueno, aquí en la Bienal, yo diría que en los premiados, finalistas, etcétera, no había ningún especialista. Vale, pero yo aún así, que esto es, digamos, un discurso que es muy, muy nuestro y por eso Eugenia empieza a como vibrar. Pero yo simplemente, para ser un poco de punky, como autodestructivo, también lanzo como la duda que y los especialistas que seguro que pueden aportar cosas. Sí, Ana, la cuestión es que nosotros tenemos que, digamos, cuidar que haya los no especialistas, porque el mundo nos empuja hacia el especialismo, pero esto no quiere decir que da un gusto comunicar, hablar con un especialista que sabe mucho de algo, pero para aprovecharlo de tu manera. Sí. ¿No? Bueno, es que hay un lugar para especialistas. Sí, es que la segunda parte de la frase, cuando hablamos, siempre es, ostras, nosotros no somos especialistas, ¿no? Con lo cual no vamos a triunfar en la vida. Pero eso no lo voy a sacar aquí, porque si no vamos mal, ¿no? Bueno, pero este no era el tema que quería sacar. En realidad, bueno, tengo varios. Lo que pasa que, claro, con Óscar, Ana, coincidimos en exceso, incluso a veces, ¿no? Y entonces me roban todos los temas. Pero hay uno que cuando preparamos los grupos, ¿no? Agruparos no ha sido tan fácil, ¿vale? Porque al final, no sé, sí, hay temas en común, pero hay muchas cosas que no tienen nada que ver uno con el otro. Y en este caso, por intuición, ¿no? Cuando hacíamos los grupos, luego hay que cuadrar los viajes de cada uno y que esto tenga sentido, que tampoco es fácil, ¿no? Decíamos, bueno, aquí hay un tema, aquí hay como un tema como de adición, de montaje, de lo seco, de no sé, ¿no? Y de alguna manera internamente pensábamos, ostras, pero no estaría bien que el debate fuera por aquí, ¿no? Ahora no nos vamos a poner a hablar de la industria y de los problemas con la industria y de que si tal y cual, ¿no? Y en cambio, cuando lo habéis explicado, yo pensaba, ostras, qué bien, porque el tema no está ahí. O sea, eso era lo que parecía que había. Pero el tema justamente estaba, creo yo, el que a mí más me ha interesado, es justamente en esa capacidad de los proyectos de generar espacios abiertos a lo imprevisto, a lo indeterminado, ¿no? En general, a lo mejor en el vuestro, María y Juanjo, yo creo que también, porque al final eso de ir concatenando los espacios, yo supongo que hace que en algunos momentos la gente, no lo sé, trabaje en el jardín o que abra y esté dentro, pero en realidad está fuera, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa indeterminación, claro, me lleva al debate de ayer, ¿no? Y cómo, ¿no? El debate de ayer de la célula que se repite, que permite múltiples maneras de ser habitada, etcétera, etcétera. Y pensaba, ostras, qué guapo que es esto de la arquitectura, ¿no? Que entrando de maneras tan distintas podemos conseguir cosas tan similares, ¿no? Porque tú ves los proyectos de ayer, ¿no? Y parecen, ¿no? Juanjo supongo que diría que parece calvinista, ¿no? Los andaluces son sensuales, los catalanes somos protestantes, ¿no? ¿Sabéis? Allá, la repetición, todo igual, todo modulado, etcétera, etcétera. Pero en cambio, el resultado, además de sensual, creo yo, pero bueno, permite esta libertad, ¿no? Esta libertad que al final creo que yo creo que no solo los de aquí, o sea, que en general se
se huele esa voluntad en la arquitectura española de dar juego, ¿no? De lo que decías de hacer un lugar. Cuando dices, yo hago un lugar, no estás hablando de programa, de acciones ni nada, ¿no? Cuando dices un lugar, es un lugar donde pasa, no sé, pues pasarán muchas cosas y no pasarán otras, porque esa es otra, que siempre hay un límite, ¿no? Yo lo veo muy claro en el vuestro, Pepe y Sara, ¿no? Claro, cuando ves el referente, que yo no lo había visto en referencia a este proyecto, y cuando lo ves dices, ostras, pero si es que es tal cual, ¿no? Tal cual. Y al mismo tiempo, cuánta libertad, ¿no? Una forma, entre comillas, tan rígida, aunque parece tan aleatoria, cómo permite tantas cosas, ¿no? No sé, es una reflexión incluso para unir mesas de debate, porque si no nos quedamos solo, ¿no?, encorsetados en unos temas, y me gustaría saber vuestra opinión respecto a si creéis que eso es así, que realmente es algo que fluye, no sé si en la arquitectura española, europea o más, no lo sé, o si no, ¿no?, como decís vosotros muchas veces, María y Juanjo, ¿no?, de el sector catalán, el sector gallego, no sé qué, si realmente hay una diferencia allí o unas maneras de hacer o no. Perdona, que me encanta porque os oigo hablar y enseguida se me saltan como ideas. Que además salieron ayer en la cena, ¿no? Y no sé, mientras hablo no sé si debo decirlo, pero soy consciente de ello y muchas veces lo hablamos también en el estudio. No quiero politizar, por supuesto, la mesa ni nada, pero sí yo sé que por nuestra experiencia, incluso también por la experiencia de hacer concursos también en el norte de España o en Europa o en el sur, es que al final los del sur tenemos que buscarnos mucho la vida, porque los presupuestos asignados para las obras es con un coste mínimo de euro metro cuadrado. Y yo creo que más que sentirnos andaluces o catalanes o lo que sea, no, yo creo que hay como dos, quizás no sea, a lo mejor una España que se acerca más a la europea, a Europa, y creo que vosotros catalanes, yo creo que sois muy europeos en todos los buenos sentidos del mundo, ¿no? Me encanta. Pero nosotros los del sur hay muchas veces que yo me siento norteafricana, sinceramente, ¿no? Y sí tengo que reconocer que nuestra localización en el sur de España y trabajar con unos presupuestos tan ajustados, con unos honorarios cada vez más ajustados y con unas circunstancias también de quizás un apoyo técnico quizás menos especializado, nos tenemos que buscar la vida. ¿Cómo nos buscamos la vida? Yo creo que en nuestro caso esta localización nos ha influenciado mucho en nuestra arquitectura, porque para conseguir abaratar la arquitectura en lo máximo estamos siempre buscando recursos, salió ayer en la comida, ¿no?, en el que intentamos minimizar los recursos para minimizar los costes. Me refiero a intentar usar un único material que multiplicamos para bajar su coste, ¿no? O sea, y intentamos con un único material resolverlo todo, si puede ser. Si tengo una superficie que me he elegido en tal proyecto, tal material o en el otro, intentamos, mira, pues con el mismo aprovechamos y resolvemos la barandilla, con el mismo aprovechamos, resolvemos la cubierta, con el mismo aprovechamos, resolvemos, para multiplicar los metros cuadrados y reducir el coste. No se me ocurre jamás en un proyecto coger el material tal, más el otro, no sé qué, y era la barandilla, era el diseño, y ahora vamos a coger la carpintería, está súper, no sé qué, porque claro, se empieza a multiplicar y esto no lo podemos hacer porque se nos va. Entonces tenemos que decidir, tomar muchas decisiones, decir dónde ponemos el poco dinero que tenemos, para lo demás, bueno, pues vamos a intentar buscar. Y eso a nosotros sí nos ha determinado mucho nuestra manera de hacer arquitectura. Y creo que es porque somos como, nos estamos acostumbrando a ese tipo de sufrimiento, de guerra, que de repente cuando hemos tenido la experiencia de trabajar en Francia, por un concurso que ganamos hace unos años, ha sido como el paraíso. Yo no me lo puedo creer. O sea, que sea ahí de repente, dicen, no, estamos negociando con el promotor un sobrecoste de 60.000 euros y no, lo aprueba sin problema. Y yo, increíble. O sea, no lo sé.
creo que hay, en ese sentido, los territorios, no me acuerdo tanto, sino con la proximidad a Europa o la proximidad a África, que igual también ocurre en Europa, hay dos Europas, la Europa rica y la Europa un poquito más pobre. Pues yo creo que un poco de eso también ocurre aquí. Pues Sara, si miras eso desde Andalucía, no te cuento yo aquí desde Castilla. Y lo saben, mira, tenemos o Camica Tudanca, que tuvieron que hacer una plaza de 700 metros cuadrados con 140.000 euros. Entonces, bueno, yo creo que es un problema un poquito generalizado, ¿no? Ahora mismo. Sí, bueno, sí. Solo quería comentar que, más allá de las cuestiones presupuestarias, que comparto, sufro, junto a Sara, desde luego, bueno, es que lo local sigue ahí. Es decir, nos podrán haber dicho que la globalización, que la internalización, pero los matices son evidentes, nos pongamos como nos pongamos. Sin entrar a valorar en qué condiciones son más precarias, como si eso fuera también un acto heroico, bueno, o sea, habrá quien sepa hacer arquitectura, buena arquitectura con dinero o sin dinero, ¿no? No creo que tampoco sea necesariamente así. Pero desde luego hay otras condiciones que influyen. Bueno, ya estaba aquello de Unamuno mirando a África, ¿no? Reclamando una vinculación cultural con África, Ortega hacia Europa, Unamuno diciendo que inventen ellos, ¿no? Porque son los que pueden inventar, porque tienen la industria y demás. En fin, que yo creo que esto es una cosa de muy largo recorrido, que siempre va a generar matices, pero que me parece que siempre van a estar bien, ¿no? ¿Qué interés tiene que al final haya una respuesta como homogénea en un lugar y en otro? Creo que lo común a los 4 proyectos, que disuelve un poco esa condición geográfica, es que estamos reescribiendo o escribiendo a partir de un texto que ya está, de alguna manera, empezado a ser escrito, ¿no? El colegio vuestro, Pepe, donde había una estructura que a mí me ha parecido precioso, cómo ese racimo de aula surge desde un movimiento previo que ya había ahí. Es que son razones como arquitectónicas, eso que reclamabas tú al principio, Óscar, que está muy bien también subrayarlas. Están vuestros intereses, que vienen de atrás, las limitaciones presupuestarias que sin duda sufrimos, pero también hay una lectura absolutamente ortodoxa de comprender que hay una jugada previa de aquel arquitecto que ya empezó a escribir ese texto con aquel edificio, ¿no? Que de repente ya hizo ese gesto de dislocar mínimamente esas aulas. Y que vosotros potenciáis, digo yo, que como que habéis aumentado el sabor de ese movimiento, ¿no? Porque es como mucho más sabroso. En el caso de Emilia Pardo Bazán, y cómo deja un poco un rastro de lo que vosotros luego proponéis como un espacio social, también estáis escribiendo ese texto, y en vuestro caso, clarísimamente, ¿no, Ivonne? Que el colegio está ahí, es un pie forzado, en el mejor sentido, de una intervención que después le saca otro partido, pero que tiene que lidiar con esas circunstancias, ¿no? Eso es lo común, creo yo, a los 4 proyectos, ¿no? Independientemente que sean en el País Vasco, Galicia o Andalucía, que son esos proyectos que yo decía antes, que antes estaban fuera del panorama a lo mejor de las bienales, o que sucedían como en otras circunstancias, y que ya, esto es triste decirlo, pero de alguna manera la crisis ha traído y nos ha igualado. Esos expedientes ya suceden indistintamente en todo el territorio, ¿no? Solamente una cosa. Cuando hablamos de que evidentemente hay matices y cada uno pues nos debemos también al terreno donde nos hemos criado, la cultura que tenemos, pero eso sí lo miramos de Pirineos para abajo. Pero cuando se ve claramente que luego tenemos una formación que es bastante común a todos nosotros y nos enfrentamos a los proyectos de igual manera, es cuando muchos de nosotros estamos saliendo fuera. Al final, da igual de dónde venga, te enfrentas con las mismas herramientas, con los mismos modos de operar. Ahí no hay, cada uno con su mochila, evidentemente, pero hay una forma de hacer que sí creo que es identitaria de todos nosotros, que es la forma de enfrentarnos a los proyectos frente a otros países. Sí, yo creo que también esta escasez, que después los números son diferentes en diferentes comunidades y diferentes situaciones, País Vasco, Andalucía, Castilla, Cataluña, todos seguramente el número varía, pero siempre se trata con una escasez. Y esto da lugar a un ejercicio muy pesado, pero muy bueno, que es la de priorizar, de intentar ser inteligente, de pensar dónde cargo el proyecto con cosa y qué tengo que despojar de cosa para poderlo gastar de una manera inteligente. Y yo, por ejemplo, que tengo, digamos que soy de 2 lugares en el mismo tiempo, yo comparo con el mundo norte europeo, y cuando digo norte no estoy hablando de Alemania, sino de Finlandia, que hay recursos y se paga bien y no hay precariedad, que es genial. Ojalá no hubiera precariedad, pero la precariedad tiene una suerte, y esto
lo tendré que decir con voz muy baja, pero que hace que hay una creatividad, una ingenuidad y un saber dónde es el punto donde hay que cargar el proyecto de valor y de interés, etcétera, porque no lo puedes hacer en todas las partes. Y yo creo que esta Bienal y las bienales seguramente anteriores y futuros españoles muestran unas arquitecturas muy inteligentes y muy creativas en este sentido de siempre partir de una escasez. Después, si es 500 euros metro cuadrado o si son 2.500, es que siempre será menos que en otros lugares y siempre será un poco menos de lo necesario. Pero una parte del esfuerzo parte de ahí, pero lo importante es que no se queda ahí, sino que después hay toda la carga intelectual, digamos, que viene de la educación, o viene de la cultura, o viene del conjunto de personas que nos encontramos de vez en cuando, que esta carga, que digo que hay que cargar los proyectos y saber dónde cargarlo, pues que esto sea de mucha calidad y que hay este intelecto que comentaba antes. Yo hay un apunte que quería hacer, ¿no? Y es, claro, estáis hablando de precariedad, estáis hablando de programa, etcétera, pero ¿por qué estamos así? ¿No? O sea, yo creo que hay que ir a la raíz, ¿no? ¿Por qué estamos? Y esto lo veo de otra noche con María y con Juanjo, ¿no? Claro, aquí pasa algo que es que nosotros tenemos dos disrupciones en la historia tremendas. Una en el 2008 y ahora con la pandemia. Claro, en el 2008 antes era la fiesta y ahora ya no es la fiesta. A partir del año 2008, y además esto viene a colación de un libro que lo bueno que tiene ser comisario de la Bienal es que al final te puedes ver todo, pero también te lo puedes leer todo, o casi todo, ¿no? Todo lo que te envían. Hay un libro que se llama Patologías Contemporáneas y en ese libro es muy clarividente, sobre todo si lo extrapolas un poquito al contexto actual. En el año 2008 se acaba la fiesta, ¿no? Y entonces, desde entonces, tenemos una especie de sentimiento de culpa. Pero ese sentimiento de culpa no solamente es de los arquitectos, sino también de las instituciones, de los promotores, etc. En ese digamos, tránsito llega un momento dado en que, claro, encontramos otras maneras de hacer, encontramos otras maneras completamente distintas de realizar proyectos. A nadie se le puede escapar que, por ejemplo, el primer premio Pritzker que hay después de Lehman Brothers es Peter Zumthor. Eso ya está diciendo algo, ¿no? Ya no es Zaha Hadid, ya no es Jean Nouvel, ¿no? Es Peter Zumthor, un artesano, alguien que vuelve a la materia, alguien que vuelve a otro tipo de proyecto. Entonces parece que se nos está indicando un camino. Pero claro, nosotros mismos también tenemos una especie como de, no sé, de sentimiento de culpa, hablamos todo el tiempo de presupuestos, hablamos de economía. Yo no me imagino a ningún consejero ahora mismo diciendo que vamos a hacer un palacio de congresos. No me lo creo, ¿no? Y además no solamente eso, todas las obras que se han presentado, la mayoría de ellas, son obras de pequeña y mediana escala. Son obras además que, como bien dice el título, estrategias de conciliación, concilian. ¿Y concilian con quién? Que están conciliando otra vez con el hombre como centro otra vez de la arquitectura. Y además desde estrategias muy diferentes. Hoy hemos visto un tipo de estrategias que tienen que ver con la escala, que tienen que ver con la dimensión, que tienen que ver con el espacio, ¿no? Que tienen que ver con un proyecto intelectual, pero que, lejos de ser intelectualizado, en su sentido más puro, es un proyecto que es intelectual desde el punto de vista en que vuelve a poner al hombre como relación de la parte con el todo y la relación con la ciudad. Por eso yo decía que no eran arquitecturas, sino más bien lugares. Pero esta tarde lo vamos a ver también. Y lo vamos a ver a través de otro tipo de estrategias, como es el material, ¿no? Y cómo ese material vuelve a acercarse, digamos, se pone a disposición, es táctil, es un material que se acerca a las personas. Al final, estamos todos hablando de lo mismo. Y me da igual que sea Cataluña, que sea Castilla, que sea Andalucía, que sea donde sea. Estamos hablando todos de lo mismo, porque al final, si ahora podemos hacer un resumen de la Bienal, ¿no? Podemos hacer un resumen de la Bienal, que así me cogería un poco, dentro de esta estrategia de conciliación, el lema de la anterior, más habitar y más humanizar. Porque evidentemente se ha visto que
La arquitectura hoy en día, la arquitectura que estamos haciendo en España, es arquitectura que en su mayor caso es de pequeña y mediana escala por múltiples factores. Al final lo que ha vuelto es a recuperar al hombre como centro de la arquitectura, como centro de nuestro pensamiento. Y eso es muy importante, ¿no? No sé si lo compartís o... Sí, yo creo que la próxima vez que os pregunten en qué sois especialistas, yo creo que todos tenemos que decir somos especialistas en personas. Y ahí está todo ya integrado. Solamente no quiero ni politizar, ni llevar, ni flagelarnos como colectivo, que ya lo hemos llevado muchos años flagelándonos, ¿no? Pero lo que no estoy nada de acuerdo contigo es decir que tenemos mala conciencia o que tenemos que pedir perdón. Yo no tengo mala conciencia ni tengo que pedir perdón, a lo mejor tendrán que pedir otros. Porque yo como profesional individual creo que siempre he intentado dar lo mejor de mí en cada proyecto, así que no tengo mala conciencia absolutamente de nada. Y creo que eso es algo que tenemos que dejar ya poner las cosas claras, porque es que vamos, y así nos va como colectivo, no como personas individuales. No, como persona no, pero sí que como colectivo. Yo de repente el otro día abro el periódico y vuelvo a ver a Calatrava que está una offshore en no sé qué, tal, y claro, ¿cuál es el problema? Que la gente no se identifica, desgraciadamente, ¿no? Nos sigue identificando con esos males, ¿no? Nos sigue identificando con ello. Entonces, claro, quieres o no, pues hombre, pues tienes ahí una especie de peso, de mochila, ¿no? De mochila que de alguna manera está ahí interpuesta y que nos ha revertido a que hagamos otro tipo de arquitectura o que nos acerquemos con otro tipo de estrategias, ¿no? Estrategias de proyecto, estrategias, digamos, en el lenguaje. Hablamos mucho más de participación, hablamos mucho más, afortunadamente, de energías renovables. Es decir, nos acercamos un poco a, digamos, estamos, y lo hemos visto en todas las intervenciones, o en la mayoría de las intervenciones, intentarnos cada vez hacer un proceso más humanizado, acercarnos mucho más. Todos tenemos en mente otras propuestas de otras bienales que evidentemente no tienen lugar que comentemos y que muchas veces hemos dicho ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Si al final lo que queremos es que la arquitectura sea el epicentro del hombre. Y la mujer. Bueno, sí, perdón. No, Sorry, entiendo que es un hombre inclusivo. Pero no nos especialicemos en ser mujeres, ¿eh? Que eso también era una especialidad. Pero lo que quiero pensar es que no es solo la mala conciencia colectiva que nos lleva a todo esto. Y yo creo que estoy muy de acuerdo con María en el sentido que tenemos que reivindicar como la libertad de todos estos males. Y yo creo que una cosa que nos puede ayudar en esto es recordar que en España siempre se ha hecho arquitectura desde mucha responsabilidad, de mucha seriedad. Simplemente hubo unos años que aquello no salía en los medios y que había mucha otra construcción que sí que salía en los medios e interesaba para el discurso general de la sociedad, las estrellas, lo bien, España va bien, cosas de, digamos, siempre hay un momento para todo. Esto lo hablamos muchas veces con Eugénica. Cuando hay alguien que dicen que avanzó su tiempo, ¿no? Es simplemente que no le hicieron caso en su momento, que siempre hay gente que está haciendo arquitectura o ciencia o literatura desde puntos de vista diferentes. Y yo creo que en España hay una gran tradición de trabajar desde escasez, desde este ingenio, de hacer ciudad, etcétera, etcétera. Pero hubo un momento como loco que esto no interesaba, pero reivindico esta tradición que yo creo que está fuerte, y si no, la arquitectura española no estaría en el nivel que está ahora mismo, porque se ha hecho una arquitectura muy seria. Y esta mala conciencia colectiva o esta flagelación que muchas veces se comenta y por suerte de alguna forma cada vez queda más lejos y la gente que sube ya no se recuerda y realmente no forman parte de esto. Yo creo que, por ejemplo, nuestra generación tampoco nunca saboreó los años locos, etcétera. Yo creo que está bien mirar un poco más lejos, un poco más hacia atrás, más lejos hacia atrás, a la vez que miramos adelante y recordar que aquello era
una anomalía que coincidió con el interés colectivo, público, periodístico, político, lo que sea, y que la arquitectura ha cobrado otra vez como interés cuando se habla de sostenibilidad, etcétera, es porque el foco de la actualidad va hacia allá. Pero que estas cosas nos tienen que preocupar por responsabilidad, no por los focos estos que ahora va girando hacia aquí, ahora hacia allá, sino como este intento de ir a mejor, digamos. Yo simplemente quería, perdonadme que vuelva a intervenir, pero me interesa también, y yo creo que, bueno, como la experiencia que tuvimos nosotros como comisarios en la Bienal anterior, y que vosotros estáis teniendo ahora, y que creo que ha pasado igual que nosotros, que efectivamente a partir del 2008, pues bueno, ha habido ya, estamos en unos momentos casi como de crisis continua, de efectivamente pocos recursos, pero que al final, como bien comentabas, o me ha de alguna manera inducido tus comentarios cuando hablamos de que al final todos sabemos que los momentos en la historia, los momentos de crisis han sido los momentos de mayor investigación, ¿no? De más propuestas, justamente porque que yo creo que nos ha pasado a la mayoría de los arquitectos en estos decena o quincena de años, ¿no? En los que cuando no hemos podido tener posibilidad de construir arquitectura, sí hemos podido tener la posibilidad de investigar en arquitectura. Y eso no es ser menos arquitecto porque nos dediquemos a la investigación frente a construir muchísimos proyectos, ¿no? Y efectivamente aquí el catálogo, aunque no me ha dado tiempo todavía de abrirlo porque lo acabo de recibir, y tenía muchas ganas de ver efectivamente la producción en investigación en arquitectura en esta Bienal, ¿no? Porque no he tenido tiempo de leerlo y seguro que es un material muy valioso que no tenemos que apartar, ¿no? Igual que hemos dicho que arquitectura, y aquí en el catálogo lo engloba, incluye urbanismo, incluye investigación, incluye los proyectos final de carrera, seguro, yo no lo he visto, pero me imagino. Y que también son una investigación en sí misma, una proyección del futuro de la arquitectura en España, y que si aquí hay estudiantes, pues desde luego son los futuros arquitectos, ¿no? Y esto también es arquitectura. O sea, que no nos olvidemos que creo que no solo la arquitectura es poner ladrillos, sino que hay otros temas, y más ahora, pues con la diversificación de la profesión, ¿no? Y que también está encima de la mesa el debate de si más habilitante sí o más habilitante no, pues creo que efectivamente tenemos que abrir como ese abanico y saber que, bueno, que de nuevo, épocas de crisis son grandes oportunidades para la evolución de nuestra profesión. Yo creo que retomando lo de los focos, ¿no? Donde apuntan, no es solo donde apuntan, sino la intensidad que tiene, ¿no? El grande foco ciega, ¿no? Que es lo que ha pasado durante años, y en este catálogo se ven muchas pequeñas lucecitas, ¿no? Unas lucecitas que entiendo, y estoy hablando un poco de qué es lo que proyecta la arquitectura hacia la sociedad, pues tiene que ver también con la intensidad de esas luces. Es decir, por hacer arquitecturas medianas o más pequeñas, no se pueden utilizar los mismos canales o las mismas formas de comunicar que las anteriores, las del grande foco. Entonces yo creo que hay, bueno, me imagino que se acierta en esta Bienal, por lo menos comunicando o por lo menos trasladando como una inquietud hacia qué es lo que se está haciendo, ¿no? En vez de un poco a través del gran foco. Yo quería apuntar una cosita, no sé si estaba alguien antes, y es que nosotros salimos en plena crisis, no vimos nada anterior y tuvimos que luchar también con esa percepción que tiene la sociedad de los arquitectos, ¿no? De esa arquitectura ego, la mediática, el bullicio de Star Architects y tal, y pues sí, a lo mejor fuimos más a la arquitectura persona y nos buscamos, todos nos hemos transformado, ¿no? Pero nosotros ya empezamos ahí, ¿no? Y había que ir migaja a migaja y aún estamos.
por eso el sentirnos como que nos hemos colado aquí, ¿no? Un poco también por lo que decía Juanjo, de que pues hace unos años en una Bienal no veías ciertos proyectos pequeños, ¿no? Y al final nosotros seguiremos con el ingenio, la inquietud, las ganas, pero por favor paremos la precariedad, porque los jóvenes, ojo, ¿eh? Sí, ¿hay alguien del público que quiera comentar algo? Se nos ha hecho un poco tarde que... Sí. Pues, si queréis, ¿no? Sí, muy bien. Lo dejamos aquí, ¿no? Sí, Sí. sí. Perfecto. Pues muchas gracias. A las 4:30